Bienvenidos al capítulo 65 de El Bazar de la Bolsa. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Emilio Gómez en Gocor y a Jaime de Think Outside the Box. Y bueno, hoy tenemos un capítulo muy veraniego y vamos a hacer el podcast habitual que hacemos cuando estamos los tres, que no es ni más ni menos que una tertulia comentando la actualidad y comentando acciones en concreto. Espero que os guste y yo disfruto un montón la conversación con ellos y espero que vosotros hagáis lo mismo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va el verano, Emilio y Jaime? ¿Qué tal, Emilio? Pues aquí estamos al ladito de la playa. La verdad que como estoy en verano o en invierno, pues no ha cambiado la vista, pero ahora hay mucha más gente y la verdad que se disfruta aquí la playa, la piscina con los niños y pese al tema del coronavirus hemos limitado algunas cosas, sobre todo los espacios cerrados, pues seguimos tratando de disfrutar al aire libre con la mascarilla y bueno, y a ver si ahora ayer empecé las vacaciones por la tarde, a ver si me da tiempo a leer un poco más sobre empresas componedoras, que es lo que me gusta, y aprender un poquito. Descubrimos por ahí algún nuevo te forras. Muy bien. ¿Y tú qué tal, Jaime? Muy bien, aquí estamos disfrutando un poco del verano. He tenido la suerte de que mi padre tiene una casa de campo y me he venido aquí un poco para tener un poco de espacio libre y nada, disfrutando con la familia de estos días de verano, las breves vacaciones que a los abogados nos tocan, porque el día 11 ya volvemos al pie del cañón, pero bueno, disfrutando de estos 10 días que nos han dado y bueno, tampoco a ver qué pasa, que no sea muy complicado el agosto, pero bien, todos bien de salud, vosotros también, que es lo importante, y a ver si pronto se va despejando el panorama y todos podemos volver a una normalidad más normal que esta nueva normalidad. Que hay cosas que yo os anticipo que pienso que ya van a cambiar para siempre, que no tienen por qué ser malas. Ni todas, por supuesto, algunas solo. Bueno, para ella nunca hay suficiente. Toda la que pueda asimilar tu cuerpo en verano con un buen vino fresco, un refresco, pues siempre es insuficiente. Pero sin duda que eso ayuda a llevarlo todo de mejor manera. Sí, en los informes tenían que poner paella, tesorería y equivalente. Un intangible, claro. Pero bueno, es que ¿qué vamos a decir nosotros tres que somos valencianos? La verdad es que aquí hay poca diversidad geográfica. O sea que no hay mucha diversidad. Si fuéramos los tres asturianos opinaríamos de otra manera, seguramente. Muy bien. Así que eso es lo que hay. Bueno, chicos, ¿cómo veis el mercado? ¿Cómo veis todo lo que ha pasado desde la última vez? Bueno, y antes que el mercado, os preguntaría un poco como introducción, ¿cómo veis la economía real, ¿no? Un poco lo que os rodea, ¿cómo estáis viendo? ¿Veis las cosas tan negras como se pintaban a lo mejor hace 3 meses? Que una super recesión y empresas cerrando y algo similar al 2008. ¿Lo veis mejor que el 2008? A ver, yo personalmente la economía a nivel de España la veo mal no, lo siguiente. A nivel particular, pues realmente estoy mejor que nunca, ¿no? Pese a que con el tema del coronavirus bueno, yo perdí el trabajo y ahora afortunadamente he encontrado otro, que aunque gane un 33% menos, pero bueno, estoy cerca de casa, a gusto, tranquilo, y como mis inversiones han ido bien, y de hecho están en máximos históricos, que digo yo, y al final son inversiones completamente líquidas, que tienes ese colchón y esa seguridad, pues lo que pase un poco cada vez me importa menos, entre comillas, lógicamente me preocupa, pero bueno, a nivel personal, pues oye, estoy tranquilo porque digo, mira, si esto algún día va mal, pues nos iremos a otro lado. Si se puede vivir en España con un nivel o una calidad de vida media o adecuada, pese a que los ingresos sean bajos, pero puedes obtener renta porque tienes inversiones en otros países, que puede ser Francia, Estados Unidos, por supuesto, Reino Unido, donde sea, pues ahí tu calidad de vida se va a mantener o incluso va a mejorar en comparación con el vecino, que es lo que yo creo que está pasando, ¿no? Salarios de auténtica vergüenza, y bueno, pero la calidad de vida es alta si tienes, digamos, esos ingresos asegurados, aunque sean por otro lado. Si puedes trabajar en un sitio que estés más o menos a gusto, aunque cobres poquito, y lo puedes complementar con otra cosa el día de mañana, pues también irá bien. Ahora, la pinta que tiene esto con el turismo y la automoción y la construcción, que ya hace tiempo que pasó a representar una parte pequeña del PIB, pues es muy negativa, la verdad. Lo de la calidad de vida, tú que has viajado bastante, Emilio, ¿hasta qué punto es un mito, no? Porque yo, por ejemplo, pues un noruego, pues irá a su casita de vacaciones ahí a pie del lago, se tomará su embutido de ciervo
¿no? Y yo sé, y ahora esquí de fondo en invierno, o sea que yo, por ejemplo, pienso eso y digo, tampoco tiene que tener mucha envidia un noruego, ¿no? A lo mejor no estoy poniendo el mejor ejemplo noruego, ¿no? Pero... La calidad de vida está muy ligada al poder adquisitivo que tiene cada uno. Eso es el primer lugar, ¿no? Porque si uno se muere de hambre o vive en la indigencia, no va... Si eso está ligado a la calidad de vida. Por otro lado, una persona con posibles en Noruega, pues sí, pesca hasta en su laguito y tal, pero ¿qué pasa? Que no hay una vida social como hay en España de salir, tomarte una cervecita con muy poco dinero, porque aquí pues, con 5 euros sales y te tomas algo, incluso en un hotel de 5 estrellas en la playa, con un poco más puedes salir a cenar muy bien por muy poco dinero, y el clima influye muchísimo, o sea, ese clima soleado que hay en el Levante, sobre todo los meses de verano y de primavera, influye mucho en la felicidad. De hecho, eso está demostrado, ¿no? Que muchos de los países tipo Finlandia son más infelices o la tasa de suicidios es más alta por eso. Y eso es lo que influye mucho, ¿no? Y luego hay otro factor que es el tema de la seguridad. Por un lado está que tú en España con 2.000 euros, por decir algo, puedes vivir extraordinariamente bien, mientras que en otros países no. Entonces, imagínate una persona que tiene 2.000 euros de pensión o de rentas, de lo que sea, puede vivir en la costa de Alicante como un Baraja de Persia, que digo yo, mientras que en el Caribe no puedes. En el Caribe no puedes porque si ganas 2.000 ya te cuesta 1.000 el seguro médico. Entonces, tu nivel de vida baja. Por otro lado, luego está el tema de la seguridad, ¿no? Que tú puedes salir con tu familia a cualquier lado tranquilamente, que eso no pasa en ningún país, digamos, de América o incluso de África. Y luego, pues todo es muy económico, la gastronomía es muy variada, y cuando vas por ahí y preguntas a la gente, al final todo el mundo coincide en eso, ¿no? No solo españoles, sino europeos, sino que dicen, es que en España se vive muy bien. El problema es que las condiciones laborales son malas y el que tiene un trabajo pues también te trabaja mucho. No tenemos trabajos de 6 y 7 horas bien remunerados. No tenemos ni trabajos de 10 horas bien remunerados, como de los otros todavía peor. La perfección no existe. Muchas veces nos quejamos de los sueldos, pero es verdad que aquí la sanidad y la educación son casi gratis, por así decirlo, ¿no? Y en la mayoría de países no es así. Entonces, eso es verdad que es un sueldo que tenemos, pero que no contamos. Sí que es verdad. Y Jaime, tú que te mueves bastante por la zona de Benidorm, claro, eso, y bueno, Alicante, ¿no? Es un foco turístico, pero hay dos tipos de turismo, ¿no? Por así decirlo, bueno, esto me lo acabo de inventar, pero, es decir, un turismo que es el que va a los hoteles, pero hay otro turismo que se da en gran proporción en la provincia de Alicante, que es gente extranjera que tiene su segunda residencia en Alicante, ¿no? Entonces, van allí y esa gente también hace mucho gasto porque igual compran, igual reforman sus casas y tal, compran casas. Entonces, no sé si lo sabrás, te pregunto, pero por decir, la gente, estos extranjeros están volando para ir a su segunda residencia, ¿no? Se ha notado también mucho en ese sector, entre comillas, del turismo. No sé si estás informado de esto o no, pero bueno, te pregunto por curiosidad. Sí, bueno, algo te puedo comentar, una parte por mi trabajo profesional y otra por mera observación de vivir aquí. Bueno, en general, esta crisis, la zona de Alicante está siendo más profunda que la del 2008, sin duda alguna. O sea, Benidorm es auténticamente, no sé si recordáis una película que se llamaba Soy Leyenda, de Will Smith, que caminaba por una ciudad prácticamente desierta. Entonces te encuentras avenidas que estaban repletas de bares turísticos, con los bares totalmente cerrados. Los hoteles creo que han abierto como el 30% de los hoteles. Ahora en agosto habrá mejorado algo, pero vamos, así, con un porcentaje de un 50% de ocupación más o menos. O sea, para que os imaginéis el daño terrible. Yo he bajado a la playa de Benidorm y he podido coger hamacas a las 12 del mediodía, lo cual, vamos, era además, impensable. Los hoteles por debajo del 60% tengo entendido que pierden dinero, 60% de ocupación, sí, con lo cual es una ruina. 50-60 pierden dinero, sí, aproximadamente, dependiendo de la eficiencia. Hay alguno que el 50 lo consigue, pero sí, 50-60. O sea, eso es así. Para ganar dinero fijo tienes que tener 70% de ocupación, correcto. Dependiendo de otras variables, pero sí, aproximadamente por ahí. Entonces, pues sí que la situación de España es terrible. Terrible porque es un país donde esta crisis pues ha azotado otra vez donde más dolía España. Si donde más dolía era la construcción, provocado por
por nosotros mismos en la crisis anterior, en esta no tan provocados, sino que depende más de nuestro modelo natural, que es el turismo, es donde más daño ha hecho. A nivel global soy pues diametralmente optimista y aquí soy diametralmente pesimista. Es decir, yo la situación de España la veo como gravísima, durísima, vamos, no sé qué nos salvará de un rescate superior o de una situación de quiebra técnica, porque es que la recaudación del IVA miraba y había caído como un 30 o un 40%, una auténtica salvajada este trimestre. Entonces, claro, y aparte, el problema que va a haber ahí, lo conocéis bien, es que ahora la gente que está trabajando, bueno, en hostelería, por supuesto, que nadie va a declarar un euro, porque no puede la gente pagar impuestos. Entonces va a haber una economía sumergida que se va a multiplicar y las recaudaciones, que encima quieren subir los impuestos, van a caer estrepitosamente. O sea, va a ser imposible matemáticamente pagar las pensiones y todos los gastos que tiene este Estado, pues conforme está ahora mismo montado. No lo sé cómo lo harán, porque a mí se me escapan ciertas variables, pero me parece a mí como a ti imposible. No me gusta decir que va a pasar seguro, porque a lo mejor hay variables que no tengo conocimientos suficientes para decirlo, pero vamos, a mí como observador externo y lego, no totalmente, pero en parte en esas materias, pues me parece dificilísimo. Vamos, la situación de España me parece terrible, terrible, si eso lo unimos. Si pedimos, yo sé, a Europa 150.000 millones y nos cobran un 0,5% de interés, esos son 750 millones de euros, ¿no? Es mucho, pero en teoría tendríamos que ser capaces de generar eso. Entonces, claro, tú tienes un montón de dinero disponible y lo vas pagando como muy poco a poco, claro. Esa es la teoría, ¿no? Te van a poner requisitos, eso no te lo van a dar gratis. Y te van a decir, no, pues no lo pagarás. Ojalá lo pongan, porque... No, a ver, yo me molesté en leerme todos los acuerdos llegados a término y lo que se decía era lo siguiente, que hay una parte que viene de ayudas que podemos decir que eso son como fondo perdido y otra parte que es los préstamos, que esos vienen condicionados a lo que eran recomendaciones anteriormente, ahora sean de obligado cumplimiento. Entonces, esto de que han dado dinero a cambio de nada, no. Yo no sé las recomendaciones que harán, si serán más duras o más laxas, porque eso no lo sé, no tengo ni idea, pero lo que sí que está claro es que Europa va a tener el poder de fijarnos reglas de obligado cumplimiento. Eso sí que os lo digo porque lo pone los acuerdos a los que llegaron. O sea, lo que la Comisión Europea antes eran simples recomendaciones, es decir, yo creo que debes de hacer esto, ahora no, ahora es debes de hacer esto y si no lo haces es cuando vas a tener un problema y te van a bloquear los préstamos. Entonces, luego hay que ver a ver si es verdad y son serios, ¿no? Porque como echa la ley, echa el documento, echa la trampa, ¿no? Pues a ver si son capaces de que no les engañen a Europa y nos obliguen a gestionar. Bueno. Eso ya no te lo puedo decir, José Manuel, porque eso ya es leer el futuro, pero que sobre el papel Europa va a tener un poder decisor, eso es claro, porque lo ponen los acuerdos específicamente, aunque luego hayan vendido o hayan querido vender otra cosa. Sobre una parte del dinero, sobre la parte de ayudas, por así decirlo, esas como digamos que son a fondo perdido. Europa más o menos lo que ha querido decir es, hay una parte donde digamos tenemos que ayudar por solidaridad porque esto es una crisis como una guerra y hay otra parte donde sobre el papel se dice, bueno, os dejamos este dinero pero bajo la condición de que os pongáis las pilas y cumpláis lo que digan las recomendaciones de la Unión Europea, porque no queremos que esto se repita continuamente creando un modelo tipo Grecia. Ahora, si luego se van a ablandar y van a dejar hacer lo que les dé la gana, pues eso ya no lo sé. Eso ya yo estoy convencido de que el modelo va a ser muy similar al de Grecia, que por verlo de cierta manera positiva, ¿no? Que se van a aplicar una serie de normas restrictivas
Porque la otra opción que veo y no me gusta es el modelo Venezuela. Pero que la gente pierda poder adquisitivo, que baje la calidad de vida y al final, pero bueno, el país sigue funcionando como en Grecia, con sus vicisitudes, la gente trata de adaptarse y al final, pues si tú tienes más armas o recursos que los demás, pues vivirás mejor, probablemente hasta con menos. Ahora bien, a nivel global, pues lógicamente eso de estar la séptima potencia mundial en PIB y todas esas cosas, pues ya se ha acabado. Ya hay que adaptarse a lo que hay y verlo el mundo pues de una manera global y vivir pues donde podamos, de la manera más estoica posible, como se dice ahora. Yo para acabar un poco con este tema, por comentar, yo por ejemplo, yo soy de la zona de Castellón y claro, aquí el turismo siempre ha sido más familiar, es también mucha gente de Valencia, de Madrid, y yo por ejemplo, aquí no se ha notado tanto la bajada como a lo mejor en Benidorm. Claro, hay a lo mejor mucho más turismo extranjero, depende mucho más de los extranjeros. Claro, mucho más intenso. Claro, exacto. Y aquí por ejemplo, tú un fin de semana en cualquier terraza, es verdad que aquí no está plagado de terrazas, pero hay turnos, ¿no? Y yo las que veo, pues están llenas. Y yo cuando he oído gente que se ha ido a otra población, a lo que sea, pues me ha comentado que estaba lleno. Estamos hablando sobre todo también mucho de fin de semana o noches y tal. A lo mejor entre semana... Es que el modelo... Ahí es cuando se ha notado más, ¿no? Pero, José Manuel, es que ahí, perdona que te corte, es que ahí es la diferencia. A ver, nos fijamos en lo que es la terraza, pero tenemos que pensar que las terrazas hay un distanciamiento entre mesa y mesa que antes no existía, lo cual es menos intensiva la terraza. Y segundo, nos fijamos en los negocios de terraza, que efectivamente esos suelen tener bastante gente. ¿Por qué? Porque la gente con el problema del COVID lo que quiere, le apetece, yo incluso es lo que hago, es irme, y más ahora en verano, en una terraza. Pero dentro de todo lo que es la parte de dentro, de restaurantes de dentro, bares de dentro, todo lo que es inside, por así decirlo, es un desastre total. El outside... No va ni el apuntador, eso es cierto. Exacto, esa es la gran diferencia. Ahí pues más o menos salvas la papeleta, porque con muchas menos mesas y tal, la gente está... Yo con los restaurantes que hablo y clientes míos que tienen a lo mejor restaurantes muy grandes o varios restaurantes o tal, lo están notando, de terrazas, lo están notando poco, eso es verdad. Pero claro, es que eso es una mínima parte, pero tú imagínate todo lo que es la zona guiri que le llaman de Benidorm, que son... yo sé, cientos de bares de ingleses, 100 y pico bares que pueden haber o más. Eso es terrible porque esos son todos pubs hacia dentro, el 80%, y están todos cerrados. Claro, eso es una barbaridad de PIB brutal. Tú date cuenta que muchos de esos bares a lo mejor son los que más se consume cerveza en toda España. Yo en concreto conozco 2 que son de los que más cerveza se consume en toda España. Y están cerrados. Eso es terrible. Y luego a nivel laboral, una empresa que tengo más o menos contacto con 3 empresas. Hay una que monta tiendas en el extranjero y esa está a tope de faena. Hay otros, un taller que hace construcciones metálicas y esa ha bajado bastante la faena, aunque justo ahora en agosto va a subir. Y luego una de maquinaria y automatización y tal, que esa también este año va a estar a tope también. No sé, es como siempre asimétrico, pues es lo que comentas, claro, que va a haber, pues por ejemplo eso, negocios turísticos que hay mucho, lo que comentan, mucho pub que se hacía casi todo en el interior, pues claro, eso es un desastre y hay muchos de esos, porque hay mucho bar que la mayoría, el 80% del espacio de servicio de mesas lo tiene en el interior, no lo tiene en el exterior. Y claro, va sumando granito de arena y claro, ahí va a sufrir. Y bueno, los negocios que no sean de turismo, pues un poco entiendo que lo mismo, claro, es que España lo van a notar. Eso era un río de dinero que venía a España, que ha dejado de venir, y eso de una manera u otra. Imagínate la balanza comercial cómo va a quedar este año, ¿no? O sea, va a ser una auténtica ruina. Un sector que ha aguantado muy bien, sorprendentemente, es el sector de las reformas. Porque sí que tengo como clientes varias empresas de materiales de construcción y cosas parecidas, y sí que os puedo decir que claro, que están habiendo mucha gente no se ha ido de vacaciones y está aprovechando ese dinerito que tienen nóminas de funcionarios o sueldos fijos o tal. Ya sabemos que en España el pensar en ahorrar pues no es una alternativa muy normal, entonces que aprovechan ese dinerito extra para reformarse el cuarto de baño, etcétera, etcétera.
Y ese sector más o menos está aguantando bien. También te diré que sorprendentemente ese sector, alguno incluso está haciendo récord de ventas. Ahí por ahí están aguantando. Pero vamos, hablamos de 4, porque si hablas del automóvil, el automóvil es un desastre en este país, siendo un apocalipsis. Y esto era el 14 o el 15% del PIB. O sea, una auténtica ruina, vamos. Piensa que, claro, el sector de la construcción también bajó tanto en 2008 de 800.000 viviendas que se visaban a 100.000, que ahora está en un punto bastante de equilibrio, ¿no? En el cual es difícil que caiga más porque, bueno, realmente está adaptado a lo que es el tamaño del país y a lo que se hace, ¿no? Y otra parte es verdad que la gente está aprovechando para las reformas los home centers, ¿no? De ahí que Home Depot y Lowe's en Estados Unidos sean tan buenas inversiones. Son negocios bastante estables, bastante parecidos a un Carrefour o a la alimentación. Yo creo que con mejores márgenes. Ahora, hay que ver si la situación esta es coyuntural y pasa, pues seguirán funcionando bien. Si la gente no tiene trabajo y el que tiene trabajo empiezan a bajar el salario, pues estos sectores van a padecer como todo en los próximos meses, ¿no? Y ahora también se están haciendo, por ejemplo, muchas obras y reformas que estaban planificadas hace 5 o 6 meses o desde el año pasado finales, principios de pero no se está planificando nada ni haciendo proyectos dada la situación actual hasta que no pase el virus. Entonces puede pasar que al año que viene no haya nada que construir ni que hacer y que encima cuando llegue abril haya que empezar a devolver los créditos del ICO. Vamos a ver qué pasa con todas esas pymes y autónomos. Como la actividad no se haya reprendido y la gente vuelva a consumir, que estemos otra vez con las gilipolleces de si ahora abro colegios o bares, que si abro discotecas o colegios, que si mascarilla sí, mascarilla no, FP1, FP2. Como no esté el panorama claro y los turistas y todo, pues al final lo que va a pasar es que se derrumbará ahí la economía, el caerá el PIB, pues eso, pues lo que venía anualizado preveyéndose, del 18 mensual o trimestral a un 50% anual. No sé si un 50, pero vamos, más del 30 va a caer el PIB en total, seguro, vamos. Eso... Sí. Seguro. El 30 es una barbaridad, el 18 ya es una barbaridad. Sí, es más que en la guerra civil, vamos. Es más que en la guerra civil, o sea que imagínate, estamos ya en niveles de descenso del 2002. Porque o sea, ahora el PIB es el mismo que en el 2002. Igual nos pilla menos endeudados y con un poquito más de ahorros que en el 2008, ¿no? Al sector privado estoy hablando. Sí, eso es así, pero eso es así. O sea, eso es lo que mínimamente ha salvado el tema. La gente cuando dice que no quiere gastar, no quiere gastar. Y hoy es gente que a lo mejor son los dos funcionarios y se iban a comprar un piso y dicen, uy, no, yo es que ahora no me compro nada. Y dice, claro, el que tiene dinero no quiere gastar y luego pues ya el que no tiene o le va peor, pues directamente ya sobrevive como puede. Y al final se forma ahí una especie de pescadilla que se muerde la cola que lo arrastra a todo. Sin embargo, Elon Musk está ahí montando una gigafactoría en Berlín, ¿eh? Sí, creo que quería comprar la de Nissan, ¿no? Para reflotarla también. Yo, con el tema un poco de Elon Musk, sigo diciendo lo mismo. Yo no invertiría en Tesla, a lo mejor por no tener conocimientos suficientes, pero tampoco contra alguien como Elon Musk me pondría en contra de él. Yo siempre he dicho lo mismo. Bueno, no me pondría corto en prácticamente nada, porque me parece ya de por sí que el tiempo juega en tu contra, que creo que es el factor fundamental en la inversión. Pero contra alguien como Elon Musk, me parece jugársela mucho y a lo mejor pasa lo que mucha gente piensa, que todo Tesla esto es una caja negra y que se va a ir a tomar por viento. No digo que no lo sé, pero me parece un tipo... Manuel, ¿tú no te pondrías corto ahí en el Nasdaq como alguna ahí así famosa que hay? En el Nasdaq o en una minera de uranio o en un ETF de Pakistán, elige 3 opciones. Hombre, pues eso elegir, yo creo que el Nasdaq es el índice que parece que peor ha funcionado en los últimos años. Hombre, en el hay esas 3 opciones que te dan. Vamos, en el Nasdaq, vamos, yo sería el último índice que pondría corto, creo. Entonces, minera de uranio o ETF Pakistán, te quedan esas 2 opciones. Yo la minera de Pakistán, claramente. Pakistán, el uranio aún puede revivir, ¿eh? O sea, lo veo muy difícil, ¿eh? Yo lo veo muy difícil y no soy, a pesar de que la tesis del uranio, que en España se ha hecho bastante famosa, pues entiendo que puede salir bien,
pero yo no soy inversor en uranio y de momento no estoy en esa tesis, ¿no? De hecho, por ejemplo, el último informe que sacó Brookfield está Brookfield Asset Management y luego tiene una que invierte en propiedades y una que invierte en renovables. Y en el último informe de renovables lo comenta que dice que en unos años no le extrañaría que toda su cartera fuera de energía solar, porque es una energía que se va a quedar casi sin competidores, porque al final son unas placas ahí estáticas que no tienes casi mantenimiento, los rendimientos de las placas aumentan cada año y en el momento que se consiga almacenar, que no estamos tan lejos, pues va a tener pocos rivales. Entonces, pues no sé, lo del uranio y tal, yo es por la razón en que no creo en el uranio y no invierto en el uranio, pero que puede salir bien, oye, que pues no lo sé, pero no voy a invertir tiempo en investigar eso. O sea, que nos ponemos a corto en Greta Thunberg esta, ¿no? Sí. Según Brookfield nos tenemos que poner a corto en esta. Yo no sé lo que va a pasar en el tema energético. Lo que sí que tengo claro, dos cosas. Primero, que el petróleo va a seguir existiendo y luego que lo que pase no va a ser lo que tenemos enfrente ahora mismo, sino que surgirá algo. Aparte que habrá un mix de energías el día de mañana, que eso es lo más sensato, probablemente surja algo que ahora mismo ni nos planteamos y que sea luego lo que sea más popular por los motivos que sea, por motivos de eficiencia, de mantenimiento, lo que sea. Yo no sé si será una pila de hidrógeno, vete a saber, de polo uranio o de lo que sea. Pero habrá algo que surgirá en su momento y probablemente incluso pueda revolucionar pues la industria del transporte o las baterías eléctricas o cualquier otro, ¿no? Entonces ahí no se puede saber eso, qué va a pasar, ¿no? Eso es lo bonito también de la evolución del ser humano, que muchas veces se superan las expectativas sin saber ni cómo. Sí, pero claro, ahora por ejemplo, es que con unos cuantos aerogeneradores, pero si una aerogeneradora tiene 12 megavatios, vamos, la nuclear de Crucentes creo que tiene, pues son 1000 megavatios. Pues claro, con 100 molinos te haces una central nuclear, ¿no? Y el gasto es mucho menor y hay menos oposición de ecologistas y claro, quien hace una inversión de 5.000 millones que te costará nuclear, pudiendo poner molinos y solar, y ahí te está saltando el almacenamiento de la energía, ¿no? Pero es que eso está en vías de solución y estas cosas no avanzan rápido hasta que en 2 o 3 años pues lo saltan, ¿no? Pero mira, te voy a decir una cosa. Lo de almacenar energía ya se ha intentado muchas veces a lo largo de esta humanidad. Una de las maneras, digamos, más recurridas es mediante por ejemplo, los depósitos de agua en altura, ¿no? La energía potencial. Sí. Pero es que quizá a lo mejor la energía del día de mañana no hay que almacenarla, ¿no? Sino que hay que obtenerla de distintos sitios en función de la hora a la que la necesites o el momento. No lo sabemos, ¿no? O sea, no puedes tener ahí en la mente pensando que la tecnología de las baterías va a mejorar y va a haber cadmio para todo el mundo de sobra, ¿no? Es que a lo mejor surge algo y el día de mañana, esa es la maravilla que tiene la ciencia y de ahí surgen empresas y oportunidades, surgirá una nueva tecnología o un nuevo pensamiento que a lo mejor es incluso más sencillo y que te evita todo eso, ¿no? Y puede ser que haya viviendas sostenibles, vehículos que se carguen, yo qué sé, con la energía de las olas del mar. No lo sé, puede haber muchos factores que ni siquiera somos capaces de imaginar. Claro, el problema ahora es que no es fácil casar oferta y demanda de energía, pero que eso cada vez será más eficiente y se dedicará también a almacenarla menos. Está claro también. Claro, volviendo al inicio de la conversación, como a Elon Musk le salgan bien las cosas, pues está Isaac Newton, Einstein y luego está Elon Musk, porque aunque se arruine, o sea, Elon Musk es una persona que si ves su trayectoria es que es impresionante. O sea, dijo, oye, voy a revolucionar los pagos por internet. Y, ostras, y fue uno de los, cofundadores de PayPal, por así decirlo. ¿No? Lo vendió y digo, oye, voy a revolucionar uno de los coches que no lo están haciendo bien. Y efectivamente está revolucionando los coches. Y bueno, voy a revolucionar también los cohetes que estos de la NASA no se enteran. Ostras, y lo está revolucionando. Y dices, hostia, pero ¿cómo puede ser, no? Es que además lo está haciendo. No es una cosa que, no es que lo haya dicho un PowerPoint. Es que está lanzando cohetes, se está cargando la industria del automóvil, ha hecho lo de los pagos y dices, ostras, a mí me parece alguien impresionante. Luego le puede salir mal, O sea, empresarialmente, pues Tesla a lo mejor se arruina, yo no lo sé. Pero bueno, que además en Tesla está SolarCity. SolarCity es una empresa que tú coges como particular y tienes una casa, aunque es verdad que en Estados Unidos la gente vive más en viviendas unifamiliares, le dice,
bueno, tú ponte unas placas y yo te voy financiando y tú ya me vas pagando al mes un dinero y ya está. Yo soy como un banco que presta placas solares. O sea, que también puede revolucionar lo de el consumo de energía solar, igual que ha puesto grandes baterías en Australia porque hay zonas en Australia que tienen también problemas de suministro energético. Entonces, pues hay molinos de viento o placas solares y almacenan la energía cuando sobra en grandes baterías. Entonces, ostras, que lo está revolucionando todo este hombre. Yo alucino, vamos. No sé cómo lo veis. Es un poco profético como el nombre. Bueno, el nombre de su empresa Tesla es por Nikola Tesla, que fue un poco el que siempre se ha dicho el padre escondido. Siempre se habla de Edison y la electricidad. Cuando el padre escondido que se ha dicho, el verdadero propulsor de la electricidad es Nikola Tesla, el famoso científico. Creo que era croata. Por cierto, hay otra empresa que es Nikola, que también tiene una valoración estratosférica y todavía no ha vendido ni un solo camión, ¿no? Claro, pero es un PowerPoint. O Virgin Galactic. Está pasando parecido, que es la empresa esta aeroespacial, creo que es de Branson. Sí, es de Branson. En el tema aeroespacial yo estoy convencido también, que ahí no sé si espero llegar a verlo, pero tiene que haber ahí un boom el día de mañana también cuando se consiga viajar al espacio con pasajeros y que haya hoteles allí, incluso me imagino hay una odisea en el espacio con pues naves y satélites. Imaginar el tema de la minería, la cantidad de minerales desconocidos con propiedades desconocidas que puede haber ahí. Sí, ¿no? Exacto. Puede ser brutal. Claro, en la Tierra el problema es que, yo sé, pues tú te vas a una mina de oro y por cada tonelada de tierra pues tienes unos granitos de oro. Sin embargo, los asteroides, que es por eso que dice la minería espacial, por así decirlo, los asteroides son planetas que en su día no se llegaron a formar o que chocaron planetas y entonces son trozos del interior de la Tierra, que hay mucha más concentración de minerales que de roca, por así decirlo, ¿no? Entonces, tú a lo mejor coges un asteroide y resulta que el 30% es platino o es otro mineral que aquí tendrías que remover toneladas y toneladas de piedra, ¿no? De ahí el sentido que en un futuro... Entonces, en cuanto los robots pues conquisten el espacio, claro, o sea, ahí hay un mercado en el espacio, los recursos son infinitos, es impresionante. Sí. ¿Tú crees que eso te lo venderán a PER 2? ¿Qué opináis? ¿Os lo venderán a PER 2 o cómo? Te lo regalarán. Y te regalarán la financiera también. Sí. ¿El qué? Es que no he escuchado bien, el que regalan a PER 2. Que digo que si a esas empresas, cuando salgan, que si te las pondrán a PER 2. ¿O cómo está la cosa? Que le decía a Emilio. Emilio decía que sí, nos iban a regalar la financiera de camino. Sí. Claro, hoy en día lo de ser inversor, vosotros que sois grandes inversores lo sabéis, está complicadísimo, porque ahora parece muy fácil, pero claro, cuando Amazon lo estaba pasando mal o estaba en los inicios, decías, hombre, este hombre es un alucinado, ¿a dónde va? Si se va a estrellar, pero ¿cómo va a competir con Walmart, no? ¿Cómo va a competir con el Corte Inglés? ¿No? Amazon. Y los más, sí. ¿Cuántos han profetizado bueno, se han reído literalmente de Tesla como diciendo, pero ¿dónde va este? ¿Dónde va este? Y ostras, y es que lo está consiguiendo porque Tesla creo que lleva ya 2 trimestres en positivo de beneficios, quiero decir. Dices, entonces, pues claro, ahora llega el sector aeroespacial, yo de hecho estoy construyendo cartera y en este sector y claro, te puede pasar lo mismo. Nosotros no metimos ese tipo de empresas, pero ahora te sale, hay una empresa que se llama Planetary Resources, pero no sé si cotiza ahora mismo. Pero bueno, esta quiere hacer lo de la minería espacial. Pero claro, imagínate que te sale ahora Planetary Resources, pues eso, con unos números de risa. ¿Y de dónde van estos? Pero claro, es que como lo consigan y como ya tienes antecedentes, tipo, pues Amazon, ¿no? O Tesla, pues claro, es que ahora es como una nueva forma de hacer empresas. Son unas apuestas mucho más arriesgadas que antes, pero claro, si sale bien, pues has ganado la lotería, ¿no? No sé, Yo creo que ahí el punto es encontrarlo en el punto medio. Es decir, no empezar cuando construir ahí, a lo mejor cuando son una startup, algo que tiene unos números de frenesí, sino ni tampoco cuando ya son grandes, donde ahí te puede costar más. Bueno, puede ser, porque hubo un momento donde las FANG estaban infravaloradas, ahora un poquito menos, pero es ese punto intermedio, donde ya han crecido, ya se han hecho como adolescentes robustos y se van a poner a empezar su vida, de verdad. Sí, pero es que, por ejemplo, Tesla, hace 2 años, el 90% le hubieras preguntado y te hubiera dicho que esa empresa no tenía futuro, porque tú mirabas los números y dices, esto es imposible de remontar,
Y sin embargo ahora, como parece que va a ser la número 1 en el coche autónomo, más el coche eléctrico, más además igual revoluciona el consumo de energía, pues de repente es que esto que parecía una startup que no iba a ningún lado, en un año ha pasado a ser la mejor automovilística del mundo. Y si no, la mejor energética del mundo y bueno, la del mejor software de conducción autónoma del mundo, ¿no? Y dices, ostras, en un año y medio ha cambiado todo muy, muy rápido en cuanto a percepción, ¿eh? Hay gente que a lo mejor lo tenía mucho más claro de antes. Pero Ha generado sobre todo valor marca. Entonces si el punto medio ha durado un mes. El punto medio que me comentas a lo mejor ha durado un mes, ¿no? Ahí está la clave, que es que eso es lo difícil de la inversión, que hay que ver el momento de ese punto medio donde realmente dar con la clave. Entonces, tampoco es que ese punto medio, o sea, te puedes pasar de ese punto medio por arriba o por abajo, pero lo que está claro es que lo que no puedes comprar de las empresas cuando ya han dejado de crecer, que ya son negocios maduros, ahí ya tienen que ser negocios muy claros, muy oligopolísticos o muy monopolísticos, tener muy claras las cosas, ni tampoco cuando son, yo qué sé, bueno, puedes, pero a lo mejor con cantidades mucho más pequeñas, cuando son prácticamente startups, empresas muy pequeñas, donde ni se vislumbran los beneficios, donde el modelo de negocio o el mode prácticamente lo intuyes. Claro, esto como siempre, como decía Chuck Akre, que para mí es uno de los mejores inversores del mundo, con diferencia, esto es un ejercicio de imaginación fundamentalmente, porque los números varían día a día. Las empresas son seres vivos. Es igual que tu cuerpo humano varía día a día, aunque tú no lo percibas, pero en años lo percibes, incluso a veces en meses. Las empresas son igual, por eso requiere un ejercicio de imaginar lo que podría ser mañana. Lo que pasa es que el ser humano tiende a modelizar la naturaleza, tal. Siempre tendemos a lo mismo. Yo creo que es una característica nuestra. No sé, he visto un vídeo ahí de Antonio Banderas. Hay algunos vídeos ahí de Antonio Banderas chulos ahí en el hormiguero. Hay uno que decía, a mí lo que me da miedo el día de mañana de la muerte, decía, no es morirme, decía, sino es perderme todos los avances tecnológicos que van a haber ahí en el futuro, ¿no? Yo, que lo que comentabas en el sector aeroespacial, un sector que no tardará tanto como el espacio, pero que acaban de aprobar una regulación en la Unión Europea, es el sector de los drones, ¿no? Y eso, la tecnología está prácticamente lista. O sea, el escollo más alto a saltar... Cuidado que la palabra regulación... Claro, va a la ser palabra regulación ya me da miedo. Va a ser pero acaban de aprobar la normativa, o sea, una normativa que lo tengo que mirar mejor, ¿no? Pero, o sea, que ya está previsto que se puedan aterrizar en las terrazas los drones, ¿no? Hay empresas que están poniendo mucho dinero en hacer drones de carga, o sea, en hacer, pues por así decirlo, hacer aviones grandes para cargar sin piloto y tal. Y claro, eso va a revolucionar el transporte de mercancías y claro, todas las empresas que tengan relación con ese mundo puede ser un buen sector en el que empezar a construir cartera, porque es una revolución que nos puede llegar bastante rápido, más rápido de lo que pensamos, ¿no? Aunque no se sabe, porque yo hablo del coche eléctrico, por ejemplo, que yo siempre lo he seguido. En 2007 siempre se empezaba a hablar, ¿no? Y parece que Tesla está empezando a triunfar ahora. Enseguida han pasado pues 14 años. Que parece claro es que detrás de las FAN, que toda la gente ve, hay como un centenar de empresas que vienen detrás, que esto no se termina aquí, que estamos en un punto medio de la revolución tecnológica para mí maravillosa que estamos viviendo. O sea, estamos apenas, hemos visto como el iceberg de 4 o 5 empresas muy poderosas y que han creado todo esto, pero detrás vienen un montón de empresas. Bueno, ahora está, es famosa la frase, creo que fue de Kramer, de que the new fangs is the smart. Smart es la abreviatura de Square, Match, Alteryx, Roku y Trade Desk, que son negocios totalmente diferentes todas estas empresas. Square es, por así decirlo, una empresa que intenta disruptear todos los servicios financieros y crear como un banco del futuro.
que fíjate en capitalización, estamos hablando de que está casi a los niveles de Wells Fargo. O sea que, si no recuerdo mal, Wells Fargo la última vez que lo vi, me puedo equivocar, eran 75 billion y Square ya está en 68. Pero es una empresa con unos crecimientos de un 70% de ventas, que se dice pronto, ¿eh? Sí, corrígeme si me equivoco, pero Square es una empresa que es del mismo fundador de Twitter y se llama Correcto, Square de Dorsey. Porque Square es un dispositivo que tiene forma de cuadrado, Square es cuadrado en inglés, Correcto, y entonces correcto. tiene mucha aceptación porque en las tiendas pequeñitas de pueblos y en muchos sitios, en vez de tener a lo mejor un datáfono, creo que tienen eso y con el móvil puedes gestionar los pagos y tal, ¿no? Ese es el modelo de negocio, si no me equivoco. Ese fue el inicio. El inicio fue la plataforma Seller y a partir de ahí como que ha ido desarrollándolo todo. Ahora mismo hay dos ecosistemas, pero el primero, que es esta plataforma Seller que se ha creado, estamos hablando de que se trata de ese sustitutivo de los datáfonos, pero a partir de ahí han creado como todo un software a partir del cual tú negocias tus pagos, tus nóminas, tus impuestos. Tú a partir de ahí también puedes crear un merchandising, sabes los datos exactamente de la gente que viene a consumirte, qué promedio de edad, qué productos les gusta. O sea, tienes toda una serie de software de datos brutal. Pero además, esos datos, como se lo proporcionas al propio Square, el Square se encarga también de darte préstamos cuando lo necesitas. Es decir, actúa de banca retail, mucho más eficiente que un banco normal porque tiene los datos mucho más directos y mucho más diarios, por así decirlo, ¿sabes? O sea, tiene más al instante. Eso es una parte, que es la parte seller. Luego, Square, lo que ha terminado de reventar el mercado ha sido una aplicación que han creado que se llama Cash App. Cash App va directamente a competir con PayPal y directamente lo que es un PayPal, digamos, con muchas más funcionalidades. Porque no solamente puedes hacer el peer-to-peer que hace PayPal, pagar de uno al otro directamente, no sé si habéis pagado alguna vez con PayPal, sino que además puedes puedes actuar mediante tarjeta Visa, puedes hacer inversiones financieras, puedes comprar bitcoins, puedes invertir en depósitos, es decir, puedes hacer cualquier cosa que haces en un banco normal. Entonces, la combinación de ambos ecosistemas, puedes incluso tener descuentos en los propios establecimientos que tengan el seller de Square. Entonces, está creando como un ecosistema bancario que está funcionando muy bien. Obviamente, ahora la parte seller ha funcionado mucho peor porque directamente el crecimiento de Cash App ha sido de un 700% de ventas. Una barbaridad. Una auténtica salvajada. La parte seller ha ido muy mal. Lo que pasa es que el mercado descuenta que obviamente con todo lo que ha habido cerrado y aún así han aguantado más o menos la parte seller, imagínate lo que pueda pasar. Entonces, eso es un poco Square. Si hablamos de Match es Tinder y todas las plataformas, es el monopolio del amor, como un inversor americano, todas las plataformas de Tinder, de Mythic, etcétera. Alteryx es el negocio más complicado de analizar, que lo tienen inversores como como Pat Dorsey, y se trata más de un negocio de cloud. Entonces, es un negocio más complicado de analizar, sobre todo para analizar los moves reales que tenga, y no que sea ahora mismo que crezca mucho porque saca algo innovador que nadie pueda replicar. Luego Roku es como si fuera ¿cómo te diría yo? Roku es como una especie de Android que se está instalando en las Smart TVs. Una de cada 3 Smart TVs de Estados Unidos sale con el sistema Roku, y prácticamente lo que hace Roku es regalarles a los fabricantes de televisión este software, porque los porcentajes brutos que tiene son mínimos, a cambio de que instalen su sistema. ¿Para qué? Para generalizarlo en la televisión y que las plataformas de streaming tengan que pasar por él y, obviamente, pagar. Es otra empresa que tiene unos crecimientos de un 45% en ventas, presentados esta misma semana. Y luego Trade-Desk, que es como una plataforma de anuncios, que a mí es el negocio de todos que más me cuesta ver. Me cuesta ver entendiéndolo, porque Alteryx, ya te digo que no lo entiendo muy bien. Entonces, como no lo entiendo, tampoco quiero profundizar mucho en eso. Pero para que veáis un ejemplo de esas Smart que se hablan,
son empresas que están saliendo y que están teniendo unos crecimientos brutales, todas por encima del 40% en ventas, que son auténticas animaladas. O sea, es una cosa brutal. Claro, es que ves los crecimientos de este tipo de empresas, de las FAN y de las Smart, y claro, ya te dan ganas de no invertir en ninguna más, ¿no? Porque claro, ese ritmo de crecimiento de venta, esa caja que tienen, eso, y dices, ostras, pues que yo entiendo que invirtiendo en 10 empresas de estas, te tiene que ir bien al 90%, ¿no? Es decir, que es un poco el dilema del inversor de hoy en día. Dices, ¿qué hago? ¿Invierto en estas tecnológicas? Porque al final la estrategia de inversión no todas funcionan bien siempre, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos en la burbuja? ¿Hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto las materias primas ahora están muy bajitas y es el momento de entrar? ¿O los negocios de energía de hidrocarburos? Es un poco el dilema, ¿no? Es decir, ¿cuánto pongo en tecnología y cuánto pongo en sectores más tradicionales? Porque esto de la tecnología se nos está yendo de las manos en cuanto a valoraciones. ¿Cómo lo ves, Emilio? O sea, ¿tú dónde estás cómodo? ¿Qué porcentaje de cartera tienes o cómo manejas este dilema? Hombre, yo soy un poco conservador. Entonces, efectivamente, pues por ejemplo, mi primera inversión es Apple, pero ya la compré hace casi 5 años y ahora no me sentiría cómodo comprando mucho más, ¿no? Entonces, prefiero compaginar a lo mejor la mitad con empresas de ese estilo y la otra mitad, pues, no sé, Johnson & Johnson, McDonald's, Disney, empresas, o la propia BRK, ¿no? Empresas que si viene una crisis o un estallido de una burbuja que no sabemos si vende ahora o dentro de 20 años, pues saber que esas que son más defensivas aguantarán mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, pues Johnson & Johnson probablemente nunca se vaya no vaya a caer más de un 50%, mientras que en una acción como Tesla, pues tienes muchas más papeletas. Yo prefiero diversificar en ese sentido. Aunque también entiendo que habrá gente que apueste duro por las empresas tecnológicas y probablemente en 10, 15 o 20 años vivirán de ellas y algunos será hasta millonario, ¿no? Entonces es difícil decidir. Pienso que tienes que estar metido sí o sí y luego ya depende de tu forma de ser y el riesgo que quieras asumir, pues arriesgar más en un solo sector o tratar de diversificar y tener menos rentabilidad, ¿no? A veces hablamos el tema de decir, oye, pues igual vale la pena tener varios fondos o ETFs, uno que invierta en tecnológicas, otro en un sector como pueda ser en el agua, acciones defensivas, y otro de salud. Y con eso ya tienes una cartera pues que sea prácticamente diversificada e imbatible. Ahora, si quieres hacer la máxima rentabilidad, pues tendrás que apostar duro por las tecnológicas que más crecen, ¿no? Sin saber, como todo el mundo, como todo hijo de vecino, el futuro que nos va a deparar. Tampoco hay que invertir todo en tecnología, ¿eh? Hay que diversificar una parte muy importante, pero también lo de 50 empresas más tradicional me parece que está bien, que es una cosa razonable. De hecho, en el propio Nasdaq el 50% no son tecnológicas, ¿no? Hay empresas ahí como, por ejemplo, puedes tener PepsiCo o Kraft Heinz que no están dentro de ese baremo. Claro, es un poco también el dilema de gente que le gusta concentrar mucho y hay gente que no, ¿no? Entonces, por ejemplo, Amazon. Vamos a hacer una visión general. Decías, yo me acuerdo que hace 2 años el porcentaje de ventas minoristas en Estados Unidos, pues Amazon a lo mejor tiene una cuota del 2%. No sé cuánto estará en hoy, pero puede estar en el 4 o el 5%. Aún le queda un margen para recorrer impresionante. Yo, por ejemplo, Google cada vez veo más YouTube, ¿no? Porque hay canales estupendos. Y claro, la publicidad se está yendo de Telecinco y tal, se está yendo en muchos casos hacia YouTube, ¿no? Y otras plataformas y tal. Amazon también. Pero lo que quiero decir es que parece, como comentaba Jaime antes, es que estamos en el principio de la revolución tecnológica, ¿no? Estamos como en el siglo XIX, que hay gente que invertía en caballos, en alfalfa y en fabricantes de herraduras, y de repente venía el coche y, ostras, tenías que haber concentrado a lo mejor mucho en coche y en petróleo, ¿no? Porque ahí es donde te hubiera ido bien. Y a lo mejor aquí tienes miedo de concentrar cuando a lo mejor el crecimiento que le queda a Amazon, Google, Apple, etcétera, pues parece claro, ¿no? Parece lo ves y dices, ostras, que esto está más claro que el agua. La verdad es que, como ves esas valoraciones, pero también que esas valoraciones, antes, claro, tú a lo mejor invertías en una empresa de petróleo y una empresa de petróleo tenía que invertir en plataformas petrolíferas, en extracción, todo eso es muy caro y tiene que hacer unos costes muy grandes. Pero claro, hay empresas como Google que no tienen que hacer unos gastos fijos en CAPEX al revés, ¿no? Tiene unas cajas tremendas. Entonces, lo que antes un P20 o un EV/EBITDA o como lo queráis valorar
te parecía ya una valoración exigente, a lo mejor hoy en día un PER 35 para Google es barato, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto coges y apuestas a tope y es complicado, ¿no? O por ejemplo en hardware dices, ostras, pues si invierto en Samsung, en Xiaomi y en Apple, difícil es que no esté apostando ya al sector del hardware que van a ir las tres bien, ¿no? ¿Por qué no concentrar más ahí? Que parece que el crecimiento es claro, que estamos al principio, como ha dicho Jaime, y olvidarte de Louis Vuitton y Johnson & Johnson, ¿no? Es un decir, ¿eh? Bueno, sí. Pero yo ahí, a ver, como todo, pero hay empresas, por ejemplo, como BlackRock, que no es una empresa tecnológica, pero la tecnología, con todo el tema de los ETFs, que tiene, no sé si un 50 o un 60% de sus ventas son a través de ETFs, donde claramente estás en la tendencia positiva. Hay empresas como Novo Nordisk, con todo el tema de la obesidad, que claramente estás en la tendencia positiva. ¿Es tecnología? ¿No es tecnología? No sé, pero tú ves que eso va a ir igualmente bien. Entonces, pues una parte en cosas de como es Johnson & Johnson, pues siempre tienes una cosa de seguridad. McDonald's, es que cuando se cae el mundo, los franquiciados de McDonald's siguen pagando alquileres a McDonald's. Hay ciertas cosas que dices tú, pues bueno, vienen bien porque es que no me va a ir mal ahí tampoco. Tampoco es que a lo mejor que me pierdo algo de rentabilidad, pero si me equivoco voy a tener una parte que me solape lo otro. Pero vamos, en general estoy de acuerdo contigo. O sea que no... Yo tampoco conozco a nadie porque, por ejemplo, podría decir, el Nasdaq ahora mismo parece que es el índice más robusto, ¿no? Pues bueno, coges un índice, el TQQ, triple apalancado, que viene haciendo un 46% anual, y le metes ahí la pasta. Ahora bien, ¿qué le metes? Si le metes 1.000 euros no te vas a hacer rico. A ver quién le pone 100.000 euros a ese índice. Claro. Porque cuando cayó el mercado con la pandemia, el índice cayó un 70%. Pese a que daba un 46% analizado. Entonces, si pusiste 100.000, te quedaban 30. Yo no conozco a nadie que tenga estómago para aguantar esos vaivenes del mercado, ¿no? Entonces, pienso que ahí es importante diversificar, salvo que a lo mejor empieces con muy poco dinero y te da igual arriesgarlo todo o perderlo todo, ¿no? Pero nosotros yo creo que ya intentamos dormir un poco mejor por las noches y cada año tener un poquito más de patrimonio, un poquito más de inversión, un poquito más de dividendos y seguir el camino tranquilamente. Además, con empresas como Johnson & Johnson, que es un fondo de healthcare, con Markel, que el 50% es un fondo de inversión, por así decirlo, o empresas como BAM, que aunque sea en sí misma una gestora, o BlackRock, realmente ahí tienes una diversificación en la economía muy fuerte, que también y en tendencias buenas, que te ayudan a llevarlo, y cosas que han ido bien y que estoy convencido que seguirán yendo muy bien. Claro, es que estas grandes tecnológicas también, en el fondo, están empezando a ser fondos de inversión, ¿no? Vemos que Microsoft, por ejemplo, compró GitHub y, bueno, pues parece que va a comprar TikTok, ¿no? Y lo mismo para Google, que tiene divisiones de la salud también, todos los desarrollos de inteligencia artificial, Waymo, ¿no? Que Waymo es un caso muy interesante a seguir porque parecía que le llevaba mucha ventaja a Tesla, ¿no? Porque la diferencia básica, por así decirlo, es que los coches de Waymo tienen un radar que calcula la distancia a los objetos, ¿no? Y incluso los que están a media distancia. Sin embargo, los Tesla, en principio solo tienen cámaras y tienen sensores de proximidad, pero para distancias cortas. Entonces dices, ostras, es mucho más seguro el de Waymo, ¿no? Pero claro, si lo piensas, al final, el de Tesla se parece más a los humanos. Los humanos no tenemos sensores de proximidad y con los ojos nos apañamos y un poco con las orejas. Entonces parece que Tesla ahora que le ha cogido la delantera a Waymo, y Waymo a lo mejor se ha gastado $1.000.000 y no acaba de ser el sistema que finalmente triunfe, ¿no? Luego además tenemos el de Mobileye, que es el que compró Intel, que es el que utilizaban pues BMW y estos, los sistemas de ayuda a conducción asistida. Claro, al final también son estas grandes tecnologías se han convertido como en fondos de inversión, ¿no? Una especie de Berkshire Hathaway, pero en inversiones más tecnológicas. O la propia Tencent, que pasa lo mismo, que es, si ves el universo de inversión que tiene, más centrado en negocios asiáticos, tecnológicos, pero es brutal, porque tienen invertido en cantidad de negocios súper diversos, incluso algunos fuera de Asia, como Afterpay en Australia,
o en el negocio de la música, que tiene acciones de Warner y de Spotify y de alguno más. Bueno, eso que comentas, José Manuel, ha pasado siempre, ¿no? Con el crecimiento inorgánico de las empresas, ha pasado antiguamente con las petroleras cuando ya en su área de influencia o hinterland ya crecían y no podían crecer más, pues compraban otras de otras zonas o empresas con tecnología en exploración o producción, y esa es la manera, cuando ya te haces tan grande como Microsoft o Apple, de continuar creciendo, ¿no? Y además estas empresas que generan tanto dinero, pues en el caso de Apple todos los años gana 50 o 60 mil millones, tendrá que ir comprando más empresas y recomprando acciones para generar valor. Va a tener muy difícil volver a inventar la pólvora, ¿no? Pero es que parece que BP, Repsol y estas entraron como muy tarde, ¿no? En el negocio de las renovables. Tenían que empezar mucho antes, porque en el 2005-2006 aún estaban construyendo como locos centrales de ciclo combinado, de gas y tal, cuando a lo mejor ya tenían que haber empezado mucho antes con los molinos y las placas solares. Lo que pasa es que y tal. hay un tema político. Hay un tema político que, bueno, se interesan por unas cosas y luego realmente la energía renovable 100%, en realidad todas renovables, ¿no? Una más rápido que otra. Los molinillos de viento y todo esto no es tan rentable para las empresas. Entonces, por eso nos han metido antes. Si hubieran ganado dinero, sí. Y luego la regulación es tan fuerte que imponen los gobiernos a niveles de impuestos, igual que cuando tienes un huerto solar, que si IBI, que si no sé qué. O sea, las regulaciones son tan fuertes que es difícil ganar de dinero, ¿no? Y entonces, si se meten en esas empresas en negocios donde los retornos no sean altos, los inversores las van a penalizar. Yo creo que eso es lo que les para o les frena, pese a que socialmente esté bien visto, pero la realidad es que la gente invierte con el bolsillo, no lo invierte luego con el corazón. Bueno, hay que recordar que Emilio fue representante de los accionistas de Repsol y se codeó ahí con la directiva, pero eso al final es una visión un poco miope, ¿no? Porque está claro que a lo mejor en 2003 una inversión en molinos no era tan rentable como una inversión en un pozo petrolífero, pero si lo mirabas a largo plazo, las tendencias ya se veían. No, mira, cuando yo estaba allí, mira. Sí, ¿no? Lo único que quería por acabar es decir que en el largo plazo hubieran sido inversiones estupendas hoy en día, ¿no? En ese momento a lo mejor no, pero que es un poco decir, ostras, el de Tesla parecía que estaba loco hasta que deja de parecer que está loco, ¿no? Entonces, a lo mejor esa miopía o ver el corto plazo, que es lo que le pasa mucho a la clase política, ¿no? Que no ven más de un año para allá. No, bueno, los directivos no son políticos tampoco. Yo me acuerdo que estaba ahí en 2012-2013 y le pregunté a Miguel Martínez, que era el director financiero, había hecho una inversión en el norte de Escocia, en unas plantas eólicas, me parece que eran, ¿no? Estas torres que colocan en los molinos, estos que colocan en el mar, y le pregunté si estaba cambiando la estrategia tal, y me dijo, no, mira, esto al final es casi un tema político, es una inversión que es irrelevante para el volumen de la compañía, y es un negocio que el precio está regulado, no como el del petróleo, que te lo marca el propio mercado, entonces está regulado por los gobiernos, y la empresa esta es una empresa petrolera. Si algún día el petróleo deja de dar dinero y hay que invertir en molinillos, pues ya veremos. Pero el sector del petróleo está ahí para ganar dinero, independientemente de todo lo demás. Y eso yo creo que no ha cambiado todavía demasiado. Sí, pero, o sea, en el largo plazo las tendencias iban hacia las renovables porque también has de pensar que la tecnología evolucionará y hay un momento que sean... Es verdad que, por ejemplo, yo qué sé, pues empresas fabricantes de paneles fotovoltaicos, la mayoría en Occidente se han arruinado porque vinieron los chinos, empezaron a hacer competencia incluso a lo mejor desleal y no quiere decir que estando en el sector adecuado vayas a ganar dinero, ¿no? Que es lo que podía pensar el hombre este de Repsol y a lo mejor podía tener razón, que hubiera sido una inversión ruinosa, pero yo creo que un poco la diferencia con las FAN actualmente es que yo creo que los de Google y Microsoft y tal, en ese sentido sí que se adelantan y, por ejemplo, el coche de Waymo autónomo llevan probándolo desde el 2006-2007, o sea que llevan 13 años con el cochecito. Parece que en ese sentido se adelantan mucho antes, parece que están haciendo las cosas mejor, ¿no? Que a lo mejor muchos negocios tradicionales. Pero claro, ahí es muy difícil valorar porque hacen apuestas de miles de millones que como ahora coja Tesla y le coma la tostada, han tirado miles de millones a la basura, que eso ¿qué empresa se lo puede permitir? Pues Google y pocas más. Bueno, eso es un poco lo que hablaba Tom Russo, que es otro inversor muy bueno. Además, Emilio tiene un artículo escrito sobre eso, sobre la capacidad de sufrimiento de esas grandes empresas. Son capaces de poner miles de millones en proyectos que a muy largo plazo que de repente van surgiendo. Tom Russo pone siempre el ejemplo de
la cantidad de años que estuvo con el Nespresso invirtiendo para que surgiera para adelante lo de las cápsulas de café. Sí, es que lo de las cápsulas de Nespresso, en los 90 Nestlé ya intentó lanzarlo y fue un fracaso absoluto, porque la sociedad no estaba todavía necesitada de ese tipo de producto, ¿no? Que al final lo que hace es que están vendiendo tiempo, ¿no? La gente coge la cápsula, se hace el café de ese, con perdón, que es una castaña, te cuesta 40 céntimos, mientras que hacértelo tú con el café recién molido te cuesta 10, ¿eh? Y ahora la gente demanda más ese tiempo que la diferencia de precio. Entonces la gente no estaba preparada y no funcionaba. Y esa capacidad de sufrir que tiene Nestlé, o de aguantar, o de hacer una inversión a fondo perdido, lógicamente no la tienen empresas más pequeñas y sobre todo en países con otra mentalidad como España, ¿no? Básicamente es así. Lo que está claro, a mí la reflexión que más me lleva al mercado que hemos vivido en la corrección, yo creo que ya lo comentamos en marzo o abril, es que se estaba abriendo un nuevo camino, que toda la digitalización se iba a acelerar radicalmente, como ha pasado, los negocios digitales o de internet o como queramos llamar, o tecnológicos, y que claro, todo esto era un cambio radical. Se está viendo cómo las cotizaciones de muchos negocios tradicionales ni se han recuperado cuando el S&P 500 prácticamente está en máximos, ni hay visos de que se recuperen. Por ejemplo, un negocio terrible que lo va a pasar muy, muy mal. Es un negocio que ha sido muy seguro, que es el tema de los REITs, de los Real Estate Investment Trust. Todos estos negocios, que era la inversión inmobiliaria, negocio así para retirarte, dice, me compro 5 REITs muy buenos, uno comercial, otro de logística, otro de no sé qué y otro de no sé cuántos. Ya con eso tengo una pensión para la jubilación, muchísimos 401k iban relacionados con eso. Pues claro, es un desastre, especialmente los comerciales. El otro día miraba yo las cuentas de Unibail, creo que puse algún tuit por ahí. Claro, 62% creo que eran de impagados hasta junio. Y que en julio decían que habían mejorado 50%. Estamos hablando de que los márgenes de Unibail son del 7%, a lo mejor, margen neto. ¿Os imagináis del descalabro que es eso para las cuentas? Pero no solamente eso, es que la deuda de Unibail son 30 billones y capitaliza menos de 6 a día de hoy. Esto es un auténtico test de estrés cuando quieras renovar por mucho que está baja la deuda, de que alguien te la quiera renovar, o te la quiera renovar sin ser un high yield prácticamente. Claro, va a ser una destroza, porque además ese 50% impagado los vas a tener que echar en la calle o renegociar sus condiciones en unos alquileres muy inferiores para muchos años. Para recuperar los niveles de rentas que va a necesitar un Unibail, a lo mejor necesita una década. Eso, con la deuda que tienes, te puede hacer un boquete descomunal. O sea, era algo... La verdad es que eso no me lo esperaba con esa profundidad. Sí que lo veía que empezaba a ponerse negro ese sector, pero va a ser salvaje, brutal, vamos. Igual que en la industria retail. O sea, son cosas que... Yo me acuerdo que en Unibail Rodamco en su día invertí, pero también desinvertí porque ya esa tendencia de que el comercio online iba más, y era algo bastante claro hace años, ¿no? A mí me pasó igual. Yo desinvertí también. Claro, yo iba a muchos centros comerciales y había alguna tienda que estaba llena, pero la mayoría entrabas y no dices, ostras. Además tienen que renovar bastante, reformar y tal, porque enseguida las cosas se quedan un poco viejas y tienes que hacerlo atractivo para que la gente... Entonces, yo es una cuestión que digo, ostras, no puede ser que sea tan rentable, ¿no? Claro, no es lo mismo a lo mejor el centro comercial en Castellón que en el centro de Madrid, ¿no? El de Madrid está lleno siempre sí o sí. No, pero el apalancamiento financiero hacía un poder muy grande y claro, date cuenta que ahí te apalancas por 4, por 5, porque en teoría se pensaba que las rentas eran estables. Ahí cuando has visto que las rentas de alquiler no son estables es como hay un apocalipsis total. Claro, la gente que no se ha puesto a mirar las cuentas, de verdad está comprando a ojos ciegos, porque claro,
Estamos hablando de que ha caído la cotización de un 200 y pico a un 120. Yo recuerdo que compré 140 y vendí bastante rápido a 120 porque dije, me estoy equivocando o algo me estoy perdiendo. Claro, aquí van a cambiar, eso cambia radicalmente, es que está a 40 ahora mismo, está a 40, pero es que tú miras las cuentas y dices, aquí esto va a terminar en una ampliación de capital o algo, es imposible que tire para adelante con el 50% de ingresos, una empresa que estaba prevista para más y con la deuda que tiene. Es que Vamos, yo no lo veo. Es que el tema inmobiliario, yo creo que lo estaba así un poco relacionado, vosotros creo que más o menos también, y además en Alicante la construcción y el sector inmobiliario han sido muy importantes. Es un negocio que tiene, sí que hubo unos años del boom que fue muy bien, pero normalmente tienen márgenes muy escasos, los inmuebles hay que renovarlos y es caro renovarlos. El inquilino, las rentas estables, claro, si te paga, pero si te deja de pagar, ese dinero recuperado te va a costar muchos. O sea, que no es un gran negocio, por eso cuando han salido todas estas socimis y tal, que además dependen de la financiación de los bancos, que los bancos también tienen un cupo de financiar, que por eso muchos ahora están teniendo problemas. De hecho, ahora los que quieran hacer una promoción lo tienen bastante difícil, porque si no me equivoco, creo que los bancos te están exigiendo que tengas al menos el 60-70% de viviendas ya vendidas. Si no, no te dejan casi empezar. Entonces, claro, eso es muy complicado. Entonces, yo creo que cuando... Más que nada porque según la regulación, José Manuel, tienes que avalar las cantidades entregadas. Es decir, tú vendes la vivienda, te tienen que dar una señal y sobre esa cantidad tienes que avalar, con lo cual tienes que tener ese dinero. Con lo cual estamos hablando de que si te dan el 60% de la promoción, tienes que tener el 60% vendido, pero además de ese 60, de ese dinero que tienes que aumentar eso, es decir, es que tienes el 50 o el 60% del dinero para empezar una promoción, que no es poco. Entonces, o eres muy fuerte o lo tienes muy complicado. Claro, entonces yo creo que una sociedad al que le guste, la clave es los inmuebles que tenga, y que sean inmuebles muy resilientes, ¿no? Que ostras, que estén en zonas prime, que sean, porque las oficinas, que ahora con todo el teletrabajo y tal, yo tampoco nunca me llama la atención, porque las oficinas pueden llegar a sufrir bastante, porque ahora mismo muchas empresas, con el 20% de espacio que antes necesitaban, si antes necesitaban un 100, ahora necesitan un 20%, entonces, y luego además las propias ciudades empiezan a hacerse competencia entre sí. Antes tenías que estar, yo sé, en Madrid, Frankfurt, Berlín, Londres. Sin embargo, ahora pues hay muchas empresas que cogen y se montan un hub, por así decirlo, un centro pues en Bucarest, por ejemplo, ¿no? Yo conozco Bucarest y a lo mejor no tienen las oficinas en... entonces, claro, no sé, ahora mismo inmuebles... Y con el teletrabajo. Claro, inmuebles imagínate seguros... con el teletrabajo ahora que puedes trabajar en Alicante y un trabajo irte en 2 horas en AVE Madrid un día a la semana. Trabajar en una consultora desde tu casa y irte a las reuniones de trabajo en Madrid un día a la semana. Imagínate eso el daño que le puede hacer al inmueble Madrid Centro. Sí, eso sí populariza. No lo sé si pasará, no tengo ni idea. Claro, entonces la clave es mirar que tengas inmuebles que por una razón u otra tengan un valor... No, pero es que ahora mismo, como no sea el residencial, no sé a qué va... ¿Qué tipo de inmuebles veis que dirás, ostras? Porque dices... los inmuebles dedicados al retail, ostras, si yo ya casi no voy ni a la frutería, ya me traen las cosas a casa. El de oficinas, estamos viendo lo del teletrabajo, pues ostras, hoy en día, no, la residencia de tercera edad, pues o sea, es complicado el tema de los inmuebles, de los rates y tal, y sin embargo, entiendo que muchos, pues no es que... Lo que quiero decir al final es que hay que elegir muy bien en qué rate te metes y que tenga unos inmuebles que tengan un valor que casi por localización sea casi un monopolio en su zona o en su sector, ¿no? Si no, va a ser complicado, yo creo. Oye, yo de hecho, si me sobrara el dinero, me compraría un piso en la Castellana, otro piso ahí en los Campos Elíseos y otro en Piccadilly Circus. Esa sería mi inversión ahí en real estate. Fuera de ahí, pues la verdad que nunca lo he visto, claro, ni me ha gustado demasiado, ¿no? Ahora, las cosas que hay muy poca oferta, pues lógicamente eso subirá de precio. El resto, pues lo veo complicado, ¿no? Lo veo complicado, porque, por ejemplo, ya ni siquiera en todos los pueblos que no son grandes ciudades, ves que los inmuebles son muy líquidos, ves que la gente intenta venderlos y los tiene 1 o 2 o 3 años a la venta. O sea, no es un mercado tan dinámico ni con tanto movimiento como la gente piensa.
¿Pero a ti qué te parece un inmueble más único ahora mismo? ¿Uno en la Castellana o uno en primera línea de playa ahí con buenas vistas y tal? ¿Sabes? Ahí en Cullera. Hombre, Estás dudando, ¿eh? Estás dudando. yo creo, sí. Hombre, primera línea siempre se valora, pero luego si te vas a segunda línea, lo que en primera línea vale 300.000, en segunda a lo mejor lo encuentras por 60.000, ¿sabes? Entonces hay una diferencia ahí muy grande. Si cuando vas a poner todos los huevos en la misma cesta, que es lo que suele pasar con los inmuebles, a no ser que tengas muchísimo dinero, pues te lo tienes que mirar mucho, que no te puedes permitir equivocar. Bueno, a lo mejor rate, yo sigo diciendo que eso lo hemos hablado en mil veces, es McDonald's. Pues realmente ahí la inversión, el 80% podemos decir que son alquileres, lo que cobra McDonald's, o ingresos fijos a sus franquiciados, y es igual de grande que pueda ser Simon Property, que es el más grande que tiene de Estados Unidos, rate comercial, y ahí sí que no te van a impagar los inquilinos. O sea, si tuviera que apostar yo por un rate, eso, pero si tuviera que elegir entre un piso en la Castellana o en primera línea, yo apuesto más por primera línea. Yo creo que eso es que el inmueble es un activo muy commodity, y lo que puede ser una ventaja a las grandes ciudades, mañana puede ser una desventaja, pero difícilmente para el ser humano su aprensión hacia el mar va a ser difícil que alguien cambie tan rápido en menos de 100 años esa valoración. Yo lo veo difícil, pero bueno, quién sabe, los dos son, dentro de eso, inversiones muy buenas. Si hay que ponerse a elegir. O sea, esas inversiones son buenas. Es que necesitas una cantidad de capital para meterte a ello o prácticamente concentrar todo tu patrimonio, incluso teniendo muchísimo dinero y apalancándote, y bueno, y veremos si llegas. Bueno, y hasta aquí la primera parte de la conversación con Jaime y con Emilio. Espero que la hayáis disfrutado, y ya estoy en la postproducción de la segunda parte, donde hablaremos de cómo ven ellos los mercados, qué peso, a qué tipo de sectores asignan ellos en su cartera, y hablaremos también de otras empresas individuales. Bueno, muchas gracias, repito, espero que hayáis disfrutado de esta charla, y a ver si saco lo más pronto posible la segunda parte. Muchas gracias. Wake up, the world is not waiting. The earth that's not as being for you. The train that's coming so tempting. Just keep your stop, don't be a fool. Yeah, but you don't even care about that. Wake up, wake up, just wake up, wake up. Wake up now, better get ready. You give up stars and look so good. Your world is not moving forward. You have to push it harder too. Yeah, but you